Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí de nuevo. Hoy tenemos un vídeo que creemos que les va a encantar, uno que ha estado generando mucha expectativa y del que han estado preguntando mucho en los comentarios. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que involucra a dos de las personalidades más queridas y también, digamos, más misteriosas de la farándula, Bomba Burak y Neslihan Su. Sí, lo han leído bien. Hoy vamos a hablar de su secreto más íntimo al descubierto. Durante semanas, los rumores han estado circulando como pólvora, alimentados por avistamientos furtivos, comentarios en redes sociales y, por supuesto, las fuentes anónimas de siempre. Todos se preguntan, ¿qué está pasando realmente entre Bomba Burak y Neslihan Su? ¿Es una relación secreta? ¿Un proyecto laboral conjunto? ¿O algo completamente diferente que nadie ha siquiera imaginado? Antes de que continuemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre traemos contenido fresco, actualizado y por supuesto con mucha salsa. Si les gusta lo que hacemos, un like siempre es bienvenido y nos ayuda un montón. Y no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan sobre todo esto y si tienen alguna teoría propia. Ahora sí, entremos en materia. Bomba Burak, conocido por su carisma arrollador y sus interpretaciones llenas de pasión, y Neslihan Su, la actriz enigmática y con una belleza que hipnotiza, han sido objeto de especulación desde que fueron vistos juntos por primera vez hace unos meses en un pequeño café en Estambul. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Después de todo, Estambul es una ciudad llena de artistas y encuentros casuales. Pero luego vinieron las fotos en el estreno de una obra de teatro, donde se les vio conversando animadamente y compartiendo risas. Y después las historias de Instagram, con ubicaciones similares y mensajes crípticos que parecían dirigidos el uno al otro. La prensa del corazón, obviamente, se volvió loca. Los titulares gritaban a los cuatro vientos sobre un romance secreto, una pasión oculta, un amor prohibido. Pero ni Burak ni Neslihan hicieron declaraciones. Guardaron silencio, alimentando aún más la especulación. Sus representantes, por supuesto, se limitaron a decir que eran buenos amigos y que estaban trabajando en proyectos separados. Pero nadie se lo creyó. Pero aquí viene lo interesante. Nuestras fuentes, esas fuentes que siempre nos dan la primicia, nos han revelado algo que va mucho más allá de un simple romance o una colaboración profesional. Algo que, de ser cierto, cambiaría por completo la percepción que tenemos de Bomba Burak y Neslihan Su. Prepárense porque aquí va el bombazo. El secreto más íntimo de Bomba Burak y Neslihan Su no es un romance, ni una película, ni una serie. Es un proyecto benéfico. Sí, lo han oído bien. Según nuestras fuentes, Burak y Neslihan han estado trabajando en secreto durante meses en una fundación para ayudar a niños huérfanos en zonas rurales de Turquía. La fundación, llamada Un Futuro Brillante, se enfoca en proporcionar educación, alimentos y atención médica a niños que han perdido a sus padres debido a desastres naturales y conflictos. Al parecer, ambos artistas se sintieron profundamente conmovidos por la situación de estos niños y decidieron usar su fama y recursos para hacer una diferencia real en sus vidas. Querían mantener el proyecto en secreto hasta que estuviera completamente listo, para evitar falsas expectativas y asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Las reuniones secretas en el café, las conversaciones animadas en el estreno de la obra, los mensajes crípticos en Instagram, todo tenía una explicación. No se trataba de citas románticas, sino de reuniones de trabajo, discusiones estratégicas y coordinación de esfuerzos. Ahora bien, entendemos que esto puede ser un shock para algunos de ustedes. Después de todo, estamos acostumbrados a que los famosos nos sorprendan con romances escandalosos y peleas explosivas. Pero a veces la realidad supera la ficción, y en este caso, la realidad es mucho más inspiradora y conmovedora. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo estamos tan seguros de que esta es la verdad? Bueno, aquí viene la segunda parte de la historia. Nuestras fuentes no solo nos contaron sobre la fundación, sino que también nos proporcionaron evidencia concreta, documentos legales, correos electrónicos, fotografías de las reuniones y testimonios de personas involucradas en el proyecto. Uno de los documentos que obtuvimos es la solicitud de registro de la Fundación Un Futuro Brillante ante el Ministerio de Familia y Servicios Sociales de Turquía.
En la solicitud, Bomba Burak y Neslihan-Su figuran como los fundadores y principales benefactores de la organización. La solicitud, fechada hace 6 meses, detalla la misión de la fundación, su estructura organizativa y sus objetivos a largo plazo. Se puede leer que la fundación planea construir escuelas y centros de atención médica en las zonas rurales, además de proporcionar becas para que los niños puedan continuar su educación hasta la universidad. También se menciona la creación de programas de apoyo psicológico para ayudar a los niños a superar el trauma de la pérdida de sus padres. También tuvimos acceso a una serie de correos electrónicos intercambiados entre Burak, Neslihan y los abogados y contadores que los están asesorando en el proyecto. En estos correos, se discuten detalles sobre la estructura legal de la fundación, la planificación financiera y la estrategia de recaudación de fondos. Un correo electrónico en particular, enviado por Neslihan a Burak, revela su preocupación por la sostenibilidad financiera del proyecto a largo plazo. En el correo, Neslihan sugiere la creación de un fondo de inversión para asegurar que la fundación pueda seguir operando incluso en tiempos de crisis económica. Burak responde con entusiasmo a la idea, proponiendo la organización de eventos benéficos y la búsqueda de donaciones de empresas y particulares. Además, recibimos fotografías de Burak y Neslihan visitando orfanatos y escuelas en zonas rurales de Turquía. En las fotos se les ve interactuando con los niños, jugando con ellos y compartiendo momentos de alegría. Estas imágenes contradicen la narrativa del romance secreto y refuerzan la idea de que están genuinamente comprometidos con ayudar a los niños necesitados. En una de las fotos, se puede ver a Neslihan leyendo un cuento a un grupo de niños, mientras que en otra, Burak está jugando al fútbol con ellos. Las fotos transmiten una sensación de calidez y cercanía, mostrando el lado más humano de los dos artistas. Finalmente hablamos con varias personas que han estado trabajando de cerca con Burak y Neslihan en el proyecto. Todos ellos nos confirmaron la existencia de la fundación y el compromiso de los artistas con la causa. Estas personas, desde voluntarios hasta empleados de la fundación, describen a Burak y Neslihan como personas dedicadas y apasionadas, que están dispuestas a sacrificar su tiempo y energía para ayudar a los demás. Una de estas personas, una trabajadora social que prefiere permanecer en el anonimato, nos dijo: Bomba Burak y Neslihan-Su son personas increíbles. Están completamente dedicados a ayudar a estos niños. No lo hacen por publicidad ni por reconocimiento, sino porque realmente les importa. Han puesto todo su corazón y alma en este proyecto. La trabajadora social nos contó que Burak y Neslihan han participado activamente en la selección de los niños que recibirán ayuda de la fundación, y que han estado involucrados en la planificación de los programas educativos y de atención médica. También nos dijo que los dos artistas han visitado personalmente a las familias de los niños, para conocer sus necesidades y ofrecerles apoyo emocional. Con toda esta evidencia, creemos que podemos afirmar con seguridad que el secreto más íntimo de Bomba Burak y Neslihan-Su es su proyecto benéfico para ayudar a niños huérfanos en Turquía. Un secreto que, aunque no es el romance escandaloso que muchos esperaban, es mucho más significativo e inspirador. Pero la historia no termina aquí, profundicemos en los motivos que llevaron a Bomba Burak y Neslihan-Su a embarcarse en esta aventura. Según pudimos averiguar, ambos artistas tienen una historia personal que los conecta con la infancia desfavorecida. Bomba Burak, en una rara entrevista concedida a un medio local hace algunos años, reveló que creció en un barrio humilde y que, durante su infancia, experimentó de primera mano la falta de oportunidades y la pobreza. Esta experiencia lo marcó profundamente y lo impulsó a querer ayudar a los niños que se encuentran en situaciones similares. Neslihan-Su, por su parte, ha sido una defensora de los derechos de los niños durante muchos años. Ha participado en campañas de concienciación sobre la violencia infantil y ha donado dinero a organizaciones que trabajan para proteger a los niños vulnerables. La pérdida de un familiar cercano a causa de un desastre natural la movilizó a tomar acciones concretas para auxiliar a las víctimas de estas tragedias, especialmente a los más pequeños. Estos antecedentes personales, sumados a su deseo de utilizar su fama para hacer el bien, fueron los ingredientes que dieron origen a la fundación Un Futuro Brillante. Ambos artistas entendieron que su posición privilegiada les permitía tener un impacto significativo en la vida de los niños huérfanos y que, al trabajar juntos, podían lograr mucho más de lo que podrían lograr individualmente. Y ahora, después de esta revelación, nos queda una pregunta: ¿por qué mantuvieron todo esto en secreto? Creemos que la respuesta es sencilla: querían que el proyecto hablara por sí mismo. Querían evitar el bombo mediático y concentrarse en hacer el trabajo.
Querían asegurarse de que la ayuda llegara a los niños que la necesitaban sin distracciones ni pretensiones. En un mundo donde la filantropía a menudo se utiliza como una herramienta de marketing, Burak y Neslihan optaron por un enfoque diferente. Prefirieron mantener su proyecto en secreto hasta que estuviera completamente operativo para evitar que se convirtiera en un espectáculo mediático. Querían que la fundación se juzgara por sus resultados, no por la fama de sus fundadores. En un mundo lleno de noticias negativas y celebridades egocéntricas, la historia de Bomba Burak y Neslihan Su es un soplo de aire fresco. Una prueba de que aún hay personas famosas que están dispuestas a usar su influencia y recursos para hacer el bien en el mundo. Su decisión de mantener el proyecto en secreto revela una humildad y una sinceridad que son poco comunes en el mundo del espectáculo. Esperamos que esta historia los haya inspirado tanto como a nosotros. Nos demuestra que la fama y la fortuna no son el único objetivo en la vida, y que podemos usar nuestros talentos y privilegios para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. La historia de Bomba Burak y Neslihan Su es un ejemplo de cómo la empatía y la compasión pueden transformar el mundo. Así que para resumir lo que hemos cubierto hoy, el gran secreto que mantenían Bomba Burak y Neslihan Su no es un amorío secreto, sino una admirable fundación benéfica dedicada a ayudar a niños huérfanos en las regiones más desfavorecidas de Turquía. Un gesto que sin duda los enaltece aún más como personas. Nos han demostrado que su fama puede ser canalizada hacia causas nobles y que el impacto que pueden generar es invaluable. Y esto no es todo, amigos, porque las repercusiones de esta noticia ya se están sintiendo en el ámbito social y mediático. Desde que la noticia se hizo pública, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y felicitaciones para Burak y Neslihan. Fans de todo el mundo han expresado su admiración por la generosidad y el compromiso de los artistas, y han prometido donar a la fundación un futuro brillante. Varias empresas y organizaciones también han manifestado su interés en colaborar con la fundación, ofreciendo recursos y apoyo logístico. La historia de Bomba Burak y Neslihan Su ha inspirado a muchas personas a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a mejorar el mundo. Ha demostrado que todos, sin importar su origen o su posición social, pueden hacer una diferencia en la vida de los demás. La ola de solidaridad y apoyo que ha generado esta noticia es una prueba de que la bondad y la compasión siguen siendo valores importantes en nuestra sociedad. Además, la historia de Burak y Neslihan ha desafiado la imagen estereotipada de las celebridades como personas superficiales y egoístas. Ha demostrado que los famosos también pueden ser personas comprometidas con causas sociales y que pueden utilizar su fama para generar un impacto positivo en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Ahora queremos saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo y díganos qué les pareció esta revelación. ¿Se lo esperaban? ¿Qué les inspira esta historia? Queremos escuchar sus opiniones. También, si tienen alguna otra información o teoría sobre Bomba Burak y Neslihan Su, no duden en compartirla con nosotros. Y antes de despedirnos, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes y entretenidos en camino. No se los pierdan. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima.